Somos tu voz. Ya está con nosotros el profesor Mariano Herrera. Él es doctor en educación. Ya está comenzando un nuevo año escolar, el 2024-2025, y a partir de ahora el Ministerio de Educación aplicaría a partir de este año escolar un nuevo currículum de bachillerato. ¿Qué es lo que contempla ese currículo y cuán aplicable o viable es que se aplique en su totalidad en el sistema educativo venezolano? Es lo que vamos a conversar con el profesor Herrera. Así que, profesor, como siempre, un gusto recibirle y escucharle. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Vanessa. Profesor, primero, ¿cuáles son sus consideraciones a propósito de ese nuevo modelo curricular? ¿Qué es lo que incluye? Pero además, ¿es posible aplicarlo al 100% al sistema educativo venezolano? Bueno, sí, esa es una muy buena pregunta. A ver, en términos generales, es interesante que haya un nuevo currículum para ese nivel que, bueno, secundaria, hoy se llama educación media general en Venezuela, y es un currículum que abarca desde primer año de lo que antes llamábamos bachillerato o secundaria hasta quinto año, y bueno, plantean los planes de estudios, tres menciones, que son bachiller técnico profesional, bachiller en ciencia y tecnología y bachiller productivo. Y empiezan desde el primer año de bachillerato a formar a los jóvenes, pues, y a los niños, pues, porque llegan como de 12 años al primer año de bachillerato, y adolescentes después. Desde el primer año empiezan con esas tres menciones, cada uno tiene su plan de estudio, y digamos, desde el punto de vista así, abstracto y general, a mí no me parece malo, por ejemplo, que empiecen los niños a ver física, química y biología desde el primer año. Eso es interesante porque en Venezuela hay una necesidad imperiosa de que nos acerquemos como país, como sociedad, a la ciencia y a la tecnología, no solamente la tecnología de usar WhatsApp o de usar, sino la ciencia, la investigación científica en campos fundamentales que van desde cosas que pueden afectar el cambio climático hasta saber pues cómo la evolución del Homo sapiens nos ha configurado como personas hoy en día, como seres humanos, ¿no? Eso es muy bueno que lo sepamos, ¿no? Y por lo tanto yo no estoy, digamos, en contra de que haya esto, y puede ser que sea positivo, pero aquí hay dos cosas muy importantes. O sea, lo primero es que para esto hace falta no menos, sino más profesores especializados en esas áreas, y hace mucho tiempo que, siendo que biología, física y química, por ejemplo, solamente lo hay a partir de tercer año, ahorita con el sistema actual, con el currículo actual, hay escasez de profesores, no desde ahorita, de hace 30 años o quizás hasta más, escasez de profesores de esa materia, ahora más, bueno, porque sabemos que ha habido una deserción de docentes en general por una serie de condiciones de trabajo y todas esas cosas. Entonces, eso lo dificulta mucho. Si antes había escasez, siendo que esas materias solo empezaban en tercer año de bachillerato, ahora hacen falta más profesores y hay menos puestos que empieza en primer año. Eso es una primera cosa. Y la segunda cosa es que los países en donde ha habido éxito con la educación técnica, que son muchos, pero digamos, hay como que dos grandes modelos, que son el alemán, que se llama el sistema dual, y ahí la empresa y el Ministerio de Educación tienen un acuerdo en donde el currículum y la formación es compartida a partes iguales por el sector oficial y el sector privado y empresarial. Entonces los muchachos que estudian para ser técnicos están durante mucho tiempo siendo formados en empresas que no solamente los forman en habilidades, digamos, manuales y operacionales, sino también en formas de trabajo, en organización de trabajo en equipo, en toda una serie de cuestiones. Es decir, hay una simbiosis muy productiva ahí, ¿no?, entre el sector oficial, el sector empresarial, el sector productivo. Ese es el modelo alemán. En el modelo francés, que es otro modelo interesante, lo que ha habido es que hay un impuesto que se llama el impuesto de aprendizaje, en donde las empresas pueden seleccionar liceos para darles directamente lo que les corresponde pagar como impuesto de aprendizaje a esos liceos, a los directores que tienen autonomía financiera. Son entidades jurídicamente válidas y por lo tanto tienen cuentas de banco. Aquí ningún liceo ni ninguna escuela tiene cuenta bancaria en Venezuela, pero ahí sí. Y entonces yo he visto en Francia, por ejemplo, compañías hoteleras que financian la construcción de habitaciones de hotel en liceos para formar ahí a personas, muchachos que a la larga pues van a terminar trabajando en hotelería, en restaurantes, en todo eso, y los forman. Yo estuve varias veces visitando eso, y también lo hay, por ejemplo, para motores de carro. Entonces la fábrica, no sé, la de cualquier marca de carro francés, le daban dinero a varios liceos para que en esos liceos, con plata de esos sectores, haya todo el equipo que necesita el liceo para poder formar en esas áreas, ¿no?
Lo que quiero decir con esto es que en la educación, en los liceos, no puede haber suficiente inversión en casi nada para que se pueda disponer en la educación técnica del Ministerio de Educación en los liceos venezolanos de las maquinarias o de cualquier otra cosa que haga falta para que esa educación técnica sea tecnológicamente actualizada, ¿no? Entonces hay esas dos grandes, digamos, limitaciones, ¿no? La primera es no hay suficientes profesores, ni siquiera de la materia, y mucho menos de la tecnología que hace falta, y tampoco hay posibilidad de que en los liceos haya equipos para eso. Esos equipos tienen que estar en las empresas, o las empresas entonces tendrían que equipar directamente a los liceos, según sea modelo alemán o modelo francés. Hay otros modelos. Por otro lado está el INSE, que ahora se llama INSES. El INSES podría ayudar aquí, porque hace muchos años, hace 25 años, el INSE tenía el Programa Nacional de Aprendizaje, que trabajaba con el Ministerio de Educación, parecido a como es el modelo alemán, solo que el INSE también es un sector oficial, para formar a bachilleres, a futuros bachilleres, desde tercer año de bachillerato, en asuntos tecnológicos y técnicos, en el propio INSE, donde sí había una posibilidad de mayor actualización tecnológica y de maquinaria, ¿no? Y entonces ese programa formaba a cientos de miles de alumnos y tenía bastante éxito en cuanto a la empleabilidad de esos muchachos, que salían pues en una gran proporción ya con trabajo y a la vez con bachillerato, es decir, que podían ser bachilleres y seguir sus estudios al mismo tiempo que podían ir a trabajar, y hasta podían hacer las dos cosas, pues trabajar en el día con su título y con su título de bachiller. Bueno, con el primero bachiller técnico les daban una especialidad, pues una opción, y entonces con eso pueden ir a trabajar, y además eran bachilleres, por lo tanto podían trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces todas estas modalidades habría que ver cómo se están combinando en Venezuela. Ahorita se supone que ellos están trabajando con 2.000 entre liceos y colegios privados que se supone que empiecen a trabajar con este currículum. Y también yo tuve hace como unos 4 o 5 meses en un evento en donde estaba el presidente actual del INSE, y lo que me pareció es que tenía un enfoque muy cercano al enfoque al modelo alemán, pero desde el INSE, ¿no? Desde que, bueno, pues es lógico, porque las que pongan el dinero y la inversión para la actualización tecnológica es la empresa productiva. Un ente oficial, primero, no tiene suficiente dinero, ni tampoco esa es su prioridad, ¿no? La inversión en tecnología, en el último grito de la tecnología en todas las áreas. Entonces, vi que había ese enfoque de parte de esta autoridad actual del INSE, y me pareció interesante, ¿no? Pero la verdad es que la pregunta que tú haces yo no la sé, no sé si hay una articulación entre las distintas instancias oficiales para poner en marcha esto. Ahora, yo sí considero que hay una cosa que hay que tener siempre en cuenta, en función de la magnitud de la problemática educativa que hay en Venezuela en este momento, que está relacionada desde sueldos de docentes, condiciones de trabajo, condiciones de infraestructura, no solamente de la infraestructura normal, pues los salones de clases, sino en el caso de la educación técnica, pues de eventuales talleres y laboratorios. Lo más fácil para un gobierno es cambiar el currículo, porque eso es solamente pues escribir un documento, y eso pues tiene un costo infinitamente inferior a todo lo que implica, por una parte, la infraestructura, mejorarla, actualizarla, ponerla al día en todo esto, e incluso mejorarla en términos normales, de que funcione el agua y la electricidad y el internet y en los liceos, y por otro lado, las condiciones de trabajo de los maestros y de los docentes, de los profesores de bachillerato y de secundaria o educación media general. Entonces, esos son elementos mucho más complejos que hacer un currículo. Es decir, un currículo. Ahora, si yo no niego para nada que existe la necesidad, y probablemente imperiosa, de actualizar el currículo, digamos. Pero, si actualizas el currículo sin actualizar, digamos, los otros elementos y factores que condicionen el éxito de esta propuesta, bueno, eso se puede quedar un poco en el papel. Están escuchando al profesor Mariano Herrera, él es doctor de educación. Hemos hablado mucho sobre el tema de actualizar el currículo, pero ¿cómo se define y se construye ese currículo? ¿Cuál es el deber ser? ¿A quiénes además se consulta para hacer un currículo tan importante como este, profesor? Y frente a la situación que vive el sistema educativo venezolano, ¿por dónde comenzaría usted? ¿Qué hay que hacer para mejorar la calidad de la educación en Venezuela? Sí, bueno, para elaborar currículos hay como que dos elementos centrales. Hoy en día hay muchos posgrados que hacen que docentes y especialistas en la educación se formen con la especialidad de diseño curricular, y eso tiene pues toda una serie de elementos de conocimiento y de especialidad. Y bueno, probablemente pues todos los ministerios
dispongan de personal y puedan contratar personal que se dedique a eso. Después entonces hay los planes de la nación, las prioridades del sector económico y otros, entonces ahí se consulta, estos especialistas en currículo normal, lo usual es que consulten a este tipo de asociaciones, de sectores productivos y el plan general de la nación, todo eso para ir enfocando hacia contribuir desde la educación con esos planes, con esos sectores y con esas prioridades. Eso es un tema que hay que tener ahí. Bueno, y después hay toda la relación inmediata y cercana, educación-trabajo, bueno, que también tiene esos elementos. Entonces, ahí hay un sector, una manera de hacerla que tiene que ver con estos sectores. Por otro lado está las academias, la Academia de Lengua, la Academia de Historia, la Academia de Ciencias, que también aportan para decir, bueno, nosotros no solamente estamos formando empleados, también estamos formando ciudadanos. Entonces, ¿qué tiene que saber un ciudadano en democracia para poder convivir en democracia con las normas de la democracia, con el tipo de convivencia que se requiere para que exista la democracia y que tengamos los valores requeridos para eso? Entonces ahí hay una serie de elementos que se consideran desde, bueno, por lo menos eso es lo ideal, ¿no? Desde las academias que existen en los países, de ciencia, repito, de historia, de literatura, en fin, las que se consideren, y también, bueno, especialistas, y a veces pues se utiliza una comisión. En cuanto a tu segunda pregunta, bueno, la calidad de educación tiene como principal factor que influye en ella, lo que más influye en ¿qué es la calidad de la educación? La calidad de la educación es que todos los niños y adolescentes que están estudiando en las escuelas, una vez que estén dentro de la escuela, que es lo que ahí es que podemos hablar de calidad, una vez que están dentro de la escuela, aprendan lo que se supone que deben aprender, que está justamente en el currículum y en los valores que se tienen que desde la democracia inculcar en estos niños. Entonces, eso depende de quién. Bueno, eso una vez que el niño está en la escuela, depende de los maestros, de los docentes, de los directores de las escuelas. Entonces, hay un informe muy famoso de McKinsey que dice que el techo de la calidad de la educación viene dado por el desempeño del docente. Si el desempeño del docente es bueno y logra que cada docente de cada escuela logra que sus alumnos, cada uno de sus alumnos, no los mejores alumnos, sino todos y cada uno de sus alumnos adquieran un nivel de aprendizaje satisfactorio para la sociedad, con algunas diferencias y desigualdades normales por las diferencias individuales. Hay unos niños que son más aptos para escribir, otros para no sé, para matemáticas, otros para ciencia, etcétera. Va a haber diferencias, por supuesto, en el rendimiento, pero todos alcancen un nivel de rendimiento aceptable, satisfactorio y bueno para la sociedad. Bueno, ese es lo que es el límite de la calidad de la educación, cuando los docentes lo logran. Cuando los docentes no lo logran, entonces no se puede. Ahora, el docente tiene dos características esenciales. Lo primero, él en su aula trabaja solo, casi que como un médico en su consultorio, ¿no? Ahí no entra más nadie, está él solo con su grupo de alumnos y tiene que trabajar de una manera muy aislada generalmente. Y por otro lado está que el niño no estudia con un solo docente, sino que pasa por todos los docentes de primer grado a sexto grado como mínimo, ¿no? Y luego de bachillerato y antes de preescolar. Entonces la escuela como escuela también influye en el aprendizaje de los niños. Lo que quiero decir con esto es que por un lado está lo más importante, que es el desempeño del docente, pero por otro lado está también que la escuela funcione bien, y eso depende de que haya un buen director. Entonces ahí tenemos esos dos elementos esenciales para garantizar la calidad, pero también hay condiciones mínimas. Nadie puede estar bien en una escuela que se está cayendo, que no tiene agua, que no tiene techos que protejan ni del sol ni de la lluvia, en fin. Entonces ahí están unas condiciones que ya no son factores de calidad, sino son condiciones mínimas de trabajo en cualquier tipo de empleo. Pues nadie se imagina en un estudio de radio como el que están ustedes, que haya filtraciones que les caigan encima del micrófono, o que no haya baño ni agua en el baño, o que se está cayendo una pared que separe el estudio de otra zona. En fin, esas son condiciones mínimas. Ahí no es un tema de calidad de los locutores o de los periodistas, sino de que, bueno, si no tienes eso, o si se rompe el cable del micrófono, o cualquier cosa de eso, porque está de mala calidad, porque está viejo, porque le cayó agua, bueno, eso es otro tema que es previo a la calidad. Profesor, se dice que se predica con el ejemplo. Aquí capaz le estoy haciendo una pregunta más personal, pero ¿qué lo hizo a usted convertirse en docente? ¿Qué significa para usted ser docente? ¿Qué significa para usted la educación? ¿Cuál es la importancia que reviste para cualquier sociedad un docente y la educación en sí misma? Mira, la educación tiene que darle al niño todo lo que su familia y la sociedad no le puede dar.
Eso es esencial. Yo pongo ejemplos extremos, ¿no? Puede haber un niño que venga de familia de muy bajo nivel educativo, pero son personas, por supuesto, totalmente dignas y honestas y trabajadoras y decentes, pero no tienen sino un nivel, digamos, hasta menos de cuarto, tercer grado, ¿no? Entonces, bueno, la escuela le va a dar a ese niño lo que la familia no le puede dar, que es un nivel educativo que puede ser hasta bachillerato o más, y lo que va a aprender en la escuela nunca se lo hubiera podido enseñar ni su mamá, ni su papá, ni su abuela. Entonces, eso es un tema. Pero pongo otro ejemplo. Puede haber un niño que esté en una clase superior, pero que su papá tenga o su familia tenga algunos defectos, ¿no? Más o menos fuertes. Uno, que sean deshonestos, corruptos, y por eso son de dinero, o incluso pueden ser hasta delincuentes, estafadores, qué sé yo. O otro grupo de docentes, de padres de familia que no tienen ninguna cuestión de corrupción, pero son racistas, o son machistas, o son neonazis, ¿no? Bueno, la escuela tiene que hacer que ese niño no lo sea. Si es hijo de corruptos, que él no lo sea, y que si es hijo de neonazis o de familias machistas, que consideran que la mujer es inferior al hombre, bueno, tampoco ese niño salga con esos valores, sino que salga con los valores de la democracia y del humanismo, ¿no? Entonces, eso para mí es lo más importante. O sea, el docente le tiene que dar al niño lo que su familia no le podía dar. Y segundo, para mí la docencia es una profesión como la medicina, es decir, para lograr que todos los niños aprendan al mismo nivel, independientemente de su origen social, cultural y educativo, tiene que haber pedagogía basada en evidencia científica, como lo que hace el médico. El médico no le da una pastilla o no le inyecta a un paciente lo que a él se le ocurre por experiencia propia, sino lo que lee en artículos científicos, que es lo que está más seguro, más válido desde el punto de vista del método científico y de la confianza que puede haber en las academias de la ciencia, que te permiten, bueno, de diferenciar entre lo verdadero y lo falso en medicina, y además todo lo que hace tenga evidencia. A la pedagogía le falta todavía un camino para llegar ahí, pero estamos en eso. Entonces, para mí eso es lo que es un docente, pues alguien que le tiene que dar al niño lo que no está en la sociedad. O sea, si el niño es un experto en WhatsApp, bueno, ya eso lo aprendió. En la escuela tiene que aprender otra cosa, que no sea solamente, que tiene que utilizar WhatsApp en el aula porque eso es lo que lo motiva para aprender. Bueno, puede ser, pero no puede ser que lo que haga el docente sea lo que ya el niño sabe hacer, ¿no? Él tiene que enseñarle otra cosa, que le dé valor agregado a su nivel cultural, a su posibilidad de emanciparse como persona en la sociedad y a la vez de ser productivo con la sociedad. Eso requiere que los docentes seamos cada vez más profesionales. Entonces yo creo en esas dos cosas. La primera es esa, de la sociedad, la escuela está para darle al niño mucho más que lo que tendría, porque si no tiene sentido que haya tantas escuelas y que se gaste tanto en educación, si lo que él va a aprender en la escuela es lo mismo que le enseñan su papá y su mamá. La escuela tiene que darle mucho más y tiene que ser otra cosa. Y además eso depende, y yo creo en eso, que los docentes seamos profesionales de la educación, así, y la profesión, toda profesión en el mundo tiene fundamentos científicos, y si no los tiene no es una profesión. Entonces, en eso todavía tenemos que recorrer algo en los profesionales de la docencia, y así como la anatomía es el corazón de la medicina, pues la pedagogía lo es para la educación. Y entonces, a partir de esos avances en pedagogía que se tienen que nutrir, igual que la anatomía, que se nutre de la química, de la biología, de la física, etcétera, bueno, también nosotros nos tenemos que buscar las ciencias de la educación, que pueden ser la psicología cognitiva, la neurociencia y otra serie de elementos que nos aportan para mejorar los conocimientos que nos permiten tener una práctica en el aula, no solamente eficaz desde el punto de vista de que logremos que los niños estén contentos, sino que todos los niños de nuestras aulas, no solamente los que se sienten en primera fila, sino todos los que tienen más dificultad que otros, aprendan con un nivel satisfactorio para ellos, para sus familias y para la sociedad. Profesor, muchísimas gracias. Feliz día. Gracias a ustedes. Un abrazo. El profesor Mariano Herrera, docente. Él es doctor en educación. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.